Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué lindo eres, Señor. Aleluya. Precioso es Dios. Aleluya. Buenos días, iglesia. Amén. Amén. Vamos a estar de pie porque vamos a orar. Pero les doy la bienvenida a todos. Y si van a estar los padres, hoy estamos en una celebración de los padres. Todos los padres, todos los abuelos, los tíos también hacen labor de padre. Y todas las personas, ¿verdad?, que de una manera u otra ayudan a alguien. A todos los varones, ¿verdad?, de Dios. Bienvenidos y felicidades. Aleluya. En este momento, Señor, vamos ante tu presencia en este lugar. Porque, Señor Padre amado, tú te has manifestado en este lugar de una manera preciosa, Señor. Y yo me quiero poner en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, hablando y no yo. Para que me ayudes a hablar con de nuevo tu palabra, que es santa, que es preciosa. Aleluya. Y que edifique nuestras vidas. Que el Señor traiga, Señor, salud. Traiga, Señor Padre amado, liberación y reconciliación a través de esta palabra, Señor. Yo te presento, Señor, aquí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bendito eres, Señor. Mientras yo estaba ahí sentadita, pues a mí casi siempre me pasa esto. Es una cosa que, pues, quizá yo no lo entienda, pero Dios sabe. Dios me cambia las cosas, ¿verdad? Y el Señor me da palabras. Así es como, ¿verdad? Quizás de una manera, a mi otra. Pero el Señor da palabras, ¿verdad? Y la palabra que yo estaba recibiendo en este momento, mientras estaba sentado ahí, era herencia. Y la escribí aquí. Herencia. Y yo le preguntaba al Señor, Padre, ¿por qué tú quieres que yo hable de herencia? Y es que verdaderamente nosotros no heredamos la salvación, pero hay cosas que sí heredamos. Heredamos bendición, heredamos maldición, ¿verdad? Los padres pueden bendecir a sus hijos y pueden maldecir a sus hijos. Y hay una herencia espiritual, hay una herencia de los padres que aman al Señor y que adoran a Dios, ¿verdad? Y esa herencia es la que tiene este hombre que nosotros vamos a estar hablando. Pero mientras estábamos aquí en la adoración y nuestra hermana hablaba sobre que la palabra estaba en su corazón, ¿verdad? Así que vemos entonces por qué el Señor me decía herencia, porque vemos unos padres, ¿verdad?, que te inculcaron la palabra. Vemos unos padres que le hablaron del Señor, pero ella no está aquí porque ellos son salvos. Ella está aquí porque ella tiene una intimidad con el Señor, ¿verdad? Ella busca del Señor. La salvación es individual. Y la salvación de este hombre, aleluya, hizo, por así decirlo, que todos entraran al arca. Y el arca es símbolo de la salvación. Y vamos a estar hablando de padres que construyen con fe el legado de Noé. Y le voy a pedir que pases al próximo. Nosotros vemos que el Señor le decía en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, en Segunda de Pedro, le decía a Noé, pregonador de justicia, aleluya, pregonero de justicia. Y vamos a estar viendo la palabra construir. Bendito Dios. Esto es una invitación a que construyas, ¿verdad?, a construir un arca, a que construyas salvación para tu familia, para tus hijos, aleluya. Bendito sea el Señor. Y cuando pensamos en construir, a menudo pensamos en planos, pensamos en martillos, en rascacielos. Por eso yo tengo aquí un martillo, ¿verdad? Y unas cositas que son relacionadas a construir para la gente visual, ¿verdad?, para que ustedes lo vean. Y yo tengo aquí un pedacito de madera.
Este pedazo de madera, si tú lo ves, no simboliza nada, ¿verdad? Si tú lo ves así solito. Pero este pedazo de madera, si yo lo uno con muchos otros pedazos de madera, puedo construir algo grande y glorioso. Y eso fue lo que hizo Noé. Y igual con el ladrillo, yo tengo un ladrillo y se ve solito, aquí no dice nada. Pero si yo tengo muchos ladrillos, yo puedo construir un edificio, un puente, puedo construir hasta un rascacielos, ¿verdad? Pero cuando nosotros pensamos en construir, muchas veces pensamos en todas esas cosas de construcción. Aquí tenemos un ingeniero, ¿verdad? Un arquitecto que hace planos. Y nosotros, este mensaje para saber o para invitar a ver qué tú estás construyendo en tu hogar. Lo que nosotros construimos es lo que va a determinar el futuro de nuestra familia. Y esto es una invitación a los padres. Dios quiere que tu vida sea un instrumento de salvación para tu casa. Esto es una invitación, ¿verdad? Para que construyas, pero no solamente construyas, aleluya, algo físico, porque tenemos que tener una casa. Que construyas, espiritualmente hablando, una familia, ¿verdad? Una familia, tú tienes un matrimonio, tienes unos hijos. Y esto es una invitación a que construyas, aleluya, en tu hogar. Que edifiques tu vida, aleluya. No con ladrillo, no con cemento, sino con el amor de Dios. Con los instrumentos que Dios nos va a dar. Yo voy a hacer un paréntesis un momentito porque yo te tengo que decir esto a ti, hermano. Cuando estaba ahí parada, yo te vi danzando en el espíritu, creo. Hoy vamos a hablar de fe. Cree que estabas danzando, aleluya. Vas a danzar físicamente, pero estabas danzando en el espíritu en el día de hoy, aleluya. Nosotros, en ese momento vino Noelia y cogió tus manitas y yo dije, wow, estamos en el mismo espíritu, aleluya. Así que no se trata solamente de crear un sitio para nosotros vivir, se trata de crear un altar en nuestros hogares, ¿verdad? Y ese altar tiene que ser en Cristo. Se trata de crear un espacio, ¿verdad?, donde la familia prospere, donde las generaciones prosperen, aleluya. La Biblia a menudo usa analogías de edificar para describirlo. Dice en Mateo 7, 24 y 27, Él es la piedra angular, la roca inquebrantable. Edificar, ¿verdad? Son piedras vivas siendo edificados como casa espiritual, eso es en 1 de Pedro 2:5. Edificarnos unos a otros a través del ánimo, del servicio, de la enseñanza, eso también es edificar, aleluya. Bendito sea el Señor. Pero volviendo a la herencia, que el Señor sigue insistiendo en la herencia, olvídate de lo que estoy viendo, no sé por qué. Pero mira, es que Noé tenía una herencia. Él tenía un bisabuelo que se llamaba Enoc. Y esa herencia que él recibió de ese abuelo fue maravillosa, porque ese abuelo dice que también fue llevado al cielo y era un justo en la tierra. No había justo en la tierra, pero él fue considerado justo en la tierra. Aleluya. Ese abuelo, que se llamaba Enoc, se fue con Dios y es una representación de cuando nosotros vamos a irnos para el cielo con el Señor. ¿Quiénes se quieren ir para el cielo con el Señor? ¿Quiénes quieren ser levantados en el rapto? Aleluya. Pues Enoc, creo que son dos personas, él es una de las personas que fue levantado al cielo sin morir. El Señor se lo llevó. Y ese es el abuelo, el bisabuelo de quien vamos a estar hablando hoy. Enoc, de Noé. En 2 de Pedro dice que él fue predicador de justicia. Aleluya. Pregonero, es lo que dice otra versión. Un pregonero es una persona que da testimonio. Un pregonero es una persona que habla la palabra del Señor. Hay una concordancia que leí que dice que él no predicó.
Él predicó con su ejemplo, ¿verdad? Y yo estuve buscando a ver si de verdad él le dijo cosas a la gente sobre Jehová, pero realmente él lo que decía: viene un diluvio y estoy construyendo el arca porque hay un juicio de Dios sobre la tierra. Aleluya. Y eso fue lo que él pregonó con su ejemplo. Aleluya. Y cada clavo que él, ¿verdad?, puso, ¿verdad?, cada clavo que martilló era un testimonio o era una predicación. Él seguía construyendo, pasaron muchos años construyendo, ¿verdad? Cada clavo era un testimonio de lo que Dios iba a hacer. Pero hay una cosa bien interesante, y es que la fe que oye, obedece. Él escuchó la voz de Dios que le dijo lo que iba a pasar. Y la palabra dice que, bendito Dios, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que lo que él hizo fue obedecer lo que Dios le dijo, el mandato de Dios para su vida. Él obedeció. Y nosotros ahorita estábamos adorando, ¿verdad? Eso es una forma de adorar. Pero la obediencia es la forma de adoración. Es la mejor forma de adoración. Y les voy a explicar por qué. Porque dice que él por la fe, ¿verdad? Bendito Dios. Por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Vamos a leer este versículo un momentito y me gustaría que lo leyéramos todos, Hebreos 11:7. Y perdonen que tengo la prédica desorganizada, pero es porque el Señor me cambió la prédica. Vamos a ir a Hebreos 11:7. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y pueden sentarse. Y hoy vamos a estar explorando cómo la fe de un padre, o la de todo creyente, es el cimiento sobre el cual se construye un legado. Ahorita dijimos que vamos a estar hablando del legado de Noé. Así que dice aquí que por la fe. Y esta es una fe que ha sido cultivada por una familia que tiene una tradición piadosa. Porque dice en Génesis que no había ninguno justo, que todos eran malos, que todos eran corruptos, que todos eran violentos, había violencia. Así que no había ni uno bueno. Y eso como que se parece un poquito a lo que dice Romanos, ¿verdad? Que no hay ninguno bueno, ¿verdad? Y la fe de Noé obviamente no surgió de la nada, surgió de una respuesta a escuchar la voz de Dios. Y es interesante porque él escuchó la voz de Dios y entonces eso lo que hizo fue que lo hizo obedecer como un orden. Primero viene la fe, luego viene la obediencia. La palabra dice, ¿verdad?, que la fe, bendito Dios, es en Dios, ¿verdad? No es fe solita, no es la fe en mi fe, es fe en Dios. En Dios. Hay una preposición y hay un nombre. Aleluya. Si no hay eso, pues puede ser una fe vana, puede ser una fe muerta. Dice la palabra que sin obras la fe es muerta. Por eso es importante esta prédica y este ejemplo y este legado de Noé, porque es importante que ustedes pueden ir al próximo. Es importante que ustedes entiendan que Noé escuchó y Noé actuó. O sea que escuchar la voz de Dios nos lleva a actuar, nos lleva a obedecer a Dios.
nos lleva a hacer su voluntad. Y eso fue lo que él hizo. Él expulsó la voz y hizo la voluntad de Dios. Hay una cosa que yo estaba analizando cuando estaba haciendo esta prédica, y es que la fe, ¿verdad?, es en Dios para algo, y es para sus promesas, ¿verdad? Pero las promesas solas, aleluya, porque muchas veces queremos las promesas solas pueden ser incredulidad. El mundo te dice ver para creer, pero Dios hoy te dice cree para que veas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Juan, sí, eso se lo dijo a Marta y se lo dijo cuando Lázaro, ¿verdad?, cuando él iba a resucitar a Lázaro, le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Y eso es una de las cosas que hoy pues me hizo pensar en que que no era una fe vana, no era una fe muerta. Si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Y el contexto está en Génesis 6. Vamos a buscar Génesis 6. Ahí es donde está hablando del mundo que era ruidoso, de maldad, de corrupción, de violencia. Había un ambiente hostil para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero Dios, que es el arquitecto supremo, Él le dio a Noé un plano detallado para el arca. Le dio las instrucciones, y vamos a hablar ahora de las instrucciones, porque ¿a quién Dios le da instrucciones? Dios da instrucción, aleluya. Bendito sea el Señor. Dios es el arquitecto supremo. ¿Quién quiere que Dios sea el arquitecto de su vida? ¿Verdad? Todos queremos que Dios sea el arquitecto de nuestra vida. Así que para Noé, que eran cosas que aún no se veían, porque no había nubes, porque no había todavía lluvia, todavía no se veía nada. Es más, en esa época, hermanos, no había lluvia, no existía. Él no estaba ni siquiera cerca de un mar. Dice que lo que era un rocío, solamente lo que caía, pero no lluvia. Así que él no vio un precedente que dijera, oye, pues ya yo sé cómo es eso. Él no sabía cómo era eso. Él no sabía cómo era la lluvia. Él no sabía qué era lo que iba a pasar, cómo eran las tormentas. Pero sí él sabía que había un Dios fiel, que había un Dios de pacto, que había un Dios de promesa. Y él creyó lo que Dios le dijo. Y dice la palabra que con temor preparó el arca. Y muchas veces lo que nos impulsa es eso, el temor a Dios. El temor a Dios no es miedo. ¿Verdad? Y aunque mucha gente no le hizo caso, mucha gente no, nadie, porque sus hijos, ellos entraron al arca de salvación porque eran sus hijos, porque no habla de su, ¿verdad?, de su conversión, de la conversión de sus hijos. Es simplemente mi casa y yo le serviremos al Señor. Es simplemente el Señor lo hizo así. Por eso hoy esto es una invitación a que tú entres, a que tú prepares un arca, a que tú construyas un arca, porque se construye, ¿verdad?, con propósito. Y la construcción fue algo detallado. El Señor dio las instrucciones perfectas. Yo no sé si puedes poner el arca. El Señor es tan exacto y tan tremendo que cuando Él te da las instrucciones, Él te da instrucciones perfectas. Él te da instrucciones para que realmente es que si ustedes ven el plano de Dios, Dios es el arquitecto supremo y la palabra de nuestro plan maestro para la vida. El Señor dio un plan. El Señor tiene un plan maestro para tu vida. El Señor te dice las instrucciones de cada cosa, de cada medida. Si ustedes ven, lo que dice ahí es que de acá no se ve mucho. El campo de fútbol, de soccer, es la mitad del arca. Si tú ves la mitad del largo,
es como si fuera entonces como 2 campos de soccer. Ese es el tamaño y las dimensiones de un arca. Imagínate que él estuvo 100 años construyendo esa arca. Aleluya. Y aquí vemos cómo el Señor utilizó madera de gofer. El Señor tampoco se equivoca. El Señor utilizó una madera que es duradera, que perdura. Y todas las cosas de Dios son duraderas y perduran. Porque así es Él, inquebrantable. Y vemos que Él, aleluya, le dijo y le dio instrucciones de cómo lo iba a preparar. Dice que calafeteada con brea. Eso era para que nada entrara, para que no entrara el agua. Dice que los pasajeros permanecieron a salvo dentro de ella hasta que las aguas del diluvio disminuyeron por la tarde. Pero yo no quiero hablarles tanto, ¿verdad?, de las dimensiones, del volumen y de todas las cosas que, ¿verdad?, el Señor y las instrucciones, aunque es maravilloso el plano de Dios, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad?, que Dios nos da un plano para nosotros, para llevar nuestras vidas, para poder trabajar con nuestros hijos y para que nuestros hijos, aleluya, y nuestra casa sea salva. Y hoy pues yo te digo, construye, aleluya. Yo no sé qué pasaría si el arquitecto o el constructor ignora un plan. Aquí tenemos uno que lo puede decir, ¿verdad? Si el arquitecto o constructor ignora el plan y yo le pongo una pared de contención donde no va, o si yo le pongo una columna donde no va, o dejo de poner una columna, pues ¿qué va a pasar con esa casa? ¿Qué va a pasar? Se va a tambalear y nuestra vida va a ser un caos y la casa va a ser un caos. ¿Por qué? Porque estamos construyendo sin Dios, sin las instrucciones de Dios. Esto es una analogía lo que yo estoy diciendo. Estamos construyendo con nuestras propias instrucciones. Y lo que el Señor me decía es que, aleluya, hoy en día nosotros queremos todo rápido. Nosotros queremos satisfacer nuestras necesidades de manera rápida, pero muchas veces para poder construir tiene que ser con paciencia. Tiene que ser a diario. Tiene que ser a través de lo que Dios diga. Y por eso pues yo cuando estaba haciendo esta prédica, cuando estaba leyendo la palabra, yo me imaginaba a Noé martillando. Yo me imaginaba a la gente mirándolo, que cada martillo, ¿verdad?, cada martillazo, cada clavo que él ponía, aleluya, él decía, ¿verdad?, era como una predicación para sus hijos, porque era para salvar su casa. Y esa es lo que, ¿verdad?, el Señor me decía. Cada clavo decía paciencia. Cada clavo, aleluya, decía gozo, amor. Cada clavo dice, ¿verdad?, lo que el Señor, lo que el Padre, ¿verdad?, quiere inculcar a sus hijos. Y por eso, bendito, es que la palabra, ¿verdad?, es tan específica que nos invita a construir sobre la roca, ¿verdad? Y por eso pues traje esta roca, y la roca todos sabemos quién es Cristo, ¿verdad? Aleluya. Así que la construcción más vital en nuestra vida es la fe en Cristo y la de nuestros hijos, ¿verdad?, que inculcar esa fe. Queremos padres que edifiquen sobre Cristo o que ofrezcan a Él una base sólida a sus hijos, una base inquebrantable y segura. Y la única seguridad que tenemos es en Cristo. Y recapitulando de Noé, la fe de Noé le permitió oír a Dios y obedecer con temor y construir con propósito. Su fe no solo lo salvó a él, sino que aseguró la salvación de su casa. ¿Estamos escuchando atentamente la voz de Dios? Así que esto es un llamado a la acción. Bendito Dios. Es un llamado, ¿verdad?, a que
nosotros, bendito Dios, cultivemos esa fe. Que nosotros le enseñemos a nuestros hijos de esa fe. Y vamos las instrucciones son específicas y vamos a romper, ¿verdad?, con el hielo. ¿Cuál fue el último animal que entró? El delfín. Es que yo sé que te lo veo, que se están durmiendo. Ese chiste me lo hizo hoy. No es mío. Por aquel. Ok. Y una cosa bien interesante también que pude ver aquí es que Noé significa descanso, tranquilidad, reposo, consolación. Aleluya. Y es importante, ¿verdad? Porque es su nombre. Porque muchas veces marcamos a nuestros hijos con las palabras. Y marcamos a nuestros hijos con las palabras y él fue marcado con esa palabra. Tú eres reposo, tu vida va a hacer que la tierra repose. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Hubo un pacto de Dios sobre él, ¿verdad? De que él iba a destruir la tierra porque el Señor se había arrepentido de crear al hombre. Que con eso hay un poquito de problema, ¿verdad? Del arrepentimiento de Dios. Pero el Señor vio la maldad y se arrepintió y decidió, ¿verdad?, hacer justicia, porque Dios es un Dios justo. Algunos dicen que los 120 años el Señor dijo: yo no contendré más con el hombre y le voy a dar 120 años, son referentes a la edad que iban a tener las personas de ahí en adelante, después del diluvio. Pero también hay otras personas que dicen que esos 120 años fue la oportunidad que Dios le dio para arrepentimiento. O sea, que Dios es un Dios de oportunidades para que nos podamos arrepentir. Yo sé que el pastor me hace así como que, porque hay dos versiones. Una es esa, bueno, para mí, independientemente de la interpretación, que no es lo importante es que Dios es un Dios de oportunidades y que Dios, ¿verdad?, te dice hoy que busques la salvación. Te dice hoy, búscame mientras esté cercano. Búscame, ¿verdad?, mientras esté cercano, porque la salvación es para ti. Y las personas no lo buscaron, no creyeron. Así que no fue responsabilidad, ¿verdad?, de Dios, sino porque Dios dio oportunidad. 120 años. Otros dicen que fueron 100 años lo que se tardó Noé en hacer el arca. Como quieras, son 100 años. O sea que... Y tenemos también algo importante, y es que esa arca es figura de Cristo. Es un tipo o símbolo de Cristo. Porque el arca era el único medio de salvación. Hoy yo te digo, el único medio de salvación es Cristo. Amén. Y hay un juicio eterno. Hay un juicio eterno. Y eso es lo más importante de aquí. Él fue justificado por la fe. Y eso es otra cosa importante, porque al él ser justificado por la fe, lo que te está diciendo es que desde ese tiempo habitaba la gracia de Dios y el favor de Dios sobre la vida de alguien. La gente pudo haber, ¿verdad?, vuelto al Señor. Jesús mismo hizo esa conexión cuando él habló sobre los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad?, como en los días de Noé. La gente va a estar haciendo sus cosas, va a estar de compra, va a estar comiendo, va a estar en sus tareas, pero de repente va a venir el Señor a buscarnos. Así que el mismo Jesús conectó esa historia. Conectó la historia de Noé con la segunda venida de Cristo sobre el juicio. Así que nuestra labor es estar preparados. Como le dije, él es pregonero de justicia. Tu padre eres pregonero de justicia también. Vemos también que él tenía un temor reverente, aleluya. Bendito Dios. Y ese temor que nosotros los padres tenemos son los que nos ayudan a poder, ¿verdad?, mantenernos.
Y no quiere decir que no vamos a fallar, porque pues, cuántas veces yo he tenido que pedir perdón a mis hijos, y de momento pues yo me debilito y mis hijos me ayudan, ¿verdad? Así que no necesariamente cuando Noé estaba ahí construyendo el arca lo hizo solo. Cuando él bajaba sus brazos, sus hijos estaban ahí con él. Sus hijos estaban ahí con él. Y tenía los hijos, ¿verdad? También martillando. Él dejaba de martillar, pero sus hijos decían: papá, yo te ayudo. Papá, gracias, porque me enseñaste la palabra, porque mi palabra estaba en mi corazón. Papá, aquí estoy para ayudarte, aunque no entienda, aunque parezca todo el mundo se burle, aunque parezca todo una mentira. Yo te creo porque tú me has enseñado la palabra de Dios. Y dice que la palabra es lumbrera a mi camino. O sea que esa palabra que Noé le enseñó a sus hijos hizo efecto en ellos. Aleluya. Esa palabra, yo no sé si, pues no sé, ¿puedes poner vamos a predicar con el slide. Ok, dice la iniciativa de Dios cuando fue advertido por Dios. La respuesta a la voz y la palabra de Dios es un mundo violento y corrupto. Dios le dio un plano detallado. Y aquí lo que te voy a decir con esas imágenes es que tú trabajas con tu plano, con el plano de Dios, con las instrucciones de Dios, y enseñas a tus hijos a trabajar con las instrucciones de Dios, que es su palabra, que es la oración, que es la búsqueda. Como les dije ahorita el ejemplo de una hija o un hijo que, ¿verdad?, está en la iglesia. Ellos no están aquí por su padre, ellos están aquí y son salvos porque voluntariamente, ¿verdad? Ellos decidieron buscar de Dios, pero la invitación quizás de Jorge, de que los invitó a Jorgito a venir aquí, fue de mucho peso. La invitación y el ejemplo del papá de Noelia fue de mucho peso y de mucho ejemplo. Imagínate todas esas palabras todos los días en su casa, todas esas oraciones son de tanto peso, ¿verdad? Que dice la palabra que enseña al niño en su camino y nunca se apartará de él, ¿verdad? De Dios. Enséñalo. Así que esto es un desafío a los padres para que sean constructores de arca, constructores de salvación. Vamos a ir al próximo. Bendito eres, Señor. Esto es importante, porque en el arca había una puerta, una sola puerta. Dice la palabra del Señor en Génesis, después lo leen con calma. Esa puerta, dice la palabra, que una vez se cerró, empezó el diluvio. Hay una puerta que estaba abierta para que entraran los animales, una puerta que estaba abierta para que entraran sus hijos. Mientras la puerta esté abierta, entonces se aplica lo que les dije ahorita, es tiempo, ¿verdad? Mientras esté cercano, mientras Dios esté cercano, buscan. Y ese es el momento en que nosotros tenemos que aprovechar y entrar por esa puerta. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluya. Esa era la única puerta por donde se podía entrar al arca. Y si ustedes pues ven las dimensiones, pues podía entrar solamente, ¿verdad?, los animales, las personas, y una vez esa puerta se cerró, ahí no podía entrar más nadie. Y lo importante de eso, hermanos, es que lo tremendo, ¿verdad?, que es Dios, que es un tipo y un símbolo de lo que había de venir. Aleluya. Él es la puerta. Y por eso nosotros tenemos que aprovechar los momentos en que Dios te llama, en que Dios te dice: todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para tu salvación. Aleluya. Y por eso es que los padres, ¿verdad?, tenemos importante que nosotros aleluya, construyamos, aleluya, con cosas que duren. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Aleluya.
Hello, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Bendito Dios. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Cuál es la visión para tu casa, Padre? Solo el bienestar material que estás construyendo, porque podemos estar construyendo, ¿verdad? Dinero, riquezas, podemos estar construyendo éxitos, un montón de diplomas de todo lo que nos hemos graduado y todos los títulos que tenemos. Podemos estar construyendo tantas cosas, pero estás construyendo en lo eterno. Estás construyendo en lo que es importante en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos. ¿Sabes una cosa? Eso se construye solamente con Cristo. Aleluya, porque si no, y temo decirte esto, es un fracaso seguro. Es un fracaso seguro. Y mucha gente quizás no me va a creer porque me puede decir, yo soy exitoso. Aleluya. Pero un día vas a decir, aleluya, cuando el Señor venga, aleluya, a buscar a su pueblo, yo debí de haber entrado, porque tengo éxito, tengo dinero, tengo de todo, tengo carro, un Ferrari, pero tendré yo la salvación. Y de eso se trata, ¿verdad? Lo que el Señor me estaba enseñando con esto de Noé. Cuando un arquitecto diseña, lo primero es el fundamento. Sin un fundamento sólido, el edificio se cae. El fundamento de tu casa es Cristo, aleluya. El único fundamento seguro. Cuando llegan las lluvias, cuando lleguen los vientos, cuando lleguen las tormentas de la vida, la enfermedad, y también las cosas buenas, porque hay muchas cosas buenas, ¿verdad?, que nos pasan. Esos son los momentos, aleluya, en que nosotros vamos a necesitar esa roca inconmovible. Y para terminar, ¿verdad?, hay una historia que el Señor nos estaba hablando los otros días sobre un rey, que era el rey Asán. Ese rey, aleluya, él cuando él se hizo rey, él destruyó todos los altares de Baal, él destruyó todos los ídolos, bendito Dios. Y ese rey, bendito Dios, dice que se volvieron a Jehová y que lo hicieron de todo corazón. Gracias. Y ese rey, al hacerlo de todo corazón, aleluya, el Señor vio lo que estaba pasando, ¿verdad?, con ese rey. El rey Asán se queda en Segunda de Reyes. Y dice que les dio un tiempo de paz. Dice que había calma en esa ciudad, que no estaba pasando nada, que todo estaba de show. Pero ¿saben qué? Que a pesar de que todo estaba en calma y que todo estaba bien y que no había guerra, a pesar de que todo a su alrededor había guerra, ellos empezaron a edificar. Y edificaron torres, y edificaron muros, y edificaron varas. Dice la palabra del Señor que todo ese tiempo de paz edificaron. Por eso yo te digo que aunque tú estés en calma, aunque estés en paz, aunque todo está bien, concéntrate en edificar. ¿Por qué? Porque es el tiempo más seguro. Es el tiempo donde vamos a poder edificar bien concentrados en lo que estamos haciendo. Es el tiempo de edificar tu hogar. Si ahora tú dices, no, aquí no está pasando nada, edifica. Porque el Señor necesita que hagamos muros para proteger nuestra familia, que hagamos torres donde estemos vigilantes, porque el enemigo puede en cualquier momento llegar. Aleluya. Y por eso es bien importante esta palabra, y yo traje, a ver si lo encuentro. Bendito Dios. Cuando todo esté, ¿verdad?, en la normalidad, esto está en Segunda de Crónicas 14:6-7. Aleluya. Cuando todo estaba en la normalidad, Él construyó en tiempos de paz. Y este es un tiempo, ¿verdad?, de construir. Esto es un tiempo de que aunque tú digas todo está bien, aquí no hay tormenta, aquí no hay diluvio, aquí no hay nada, es tiempo de construir también. Aleluya.
Así que esa acción obediente, esa acción perseverante de Noé trajo salvación. Trajo salvación y de ahí en adelante, aleluya, de ahí salió la humanidad. Bendito Dios. Así que vamos a estar terminando esta prédica, ¿verdad? Pero vamos a estar orando. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Amén. Porque tú eres bueno. Aleluya. Porque a pesar de que en ese momento, Señor, se destruyó la tierra, tú eres un Dios justo y tú eres un Dios bueno, que nos diste a Jesucristo. Aleluya. Y esa salvación preciosa que hoy tenemos, Señor, que podamos disfrutar. Por eso en este momento yo te digo, Señor, gracias. Gracias por cada uno de los hermanos. Gracias por los padres, Señor. Que ellos puedan ser constructores, Señor, de fe. Que ellos puedan, Señor, para enseñar a sus hijos, Señor. Aleluya. Que ellos puedan, Señor, convertir su casa en casa de oración, en casa, Señor, donde hay un altar, Señor, para servirte y para glorificar tu nombre. Yo te pido, Señor, que tú les des, Señor, el anhelo de su corazón. Que estos varones, Señor, ahora como el enemigo ha querido desvirtuar, Señor, Padre amado, el llamado que tú tienes, el diseño original que tú tienes para el hombre, Señor. Yo te pido, Señor, Padre amado, que tú les ayudes, Señor, a mantenerse, Señor, en ese diseño, Señor, en el diseño tuyo. Ayuda Señor, a este pueblo, Señor, y a estos varones, Señor, a estos padres, Señor, y los padres futuros, Señor, a mantener ese diseño tuyo, Señor. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Aleluya. Amén. Amén.